Buenas tardes, amado hermano, Dios le bendiga. Hoy lunes toca Escuela Doulos. Es una bendición el poder estar aquí y poder seguir pues hablando de este bonito, hermoso tema. Este no es un tema bonito, este es un tema hermoso, un hermoso tema que es el púlpito de Esdras. Hoy vamos a ver el segundo tema que es Sema o vamos a ver por dónde no le estorbo, hermano. O oír inteligentemente. ¿Sí? Se trata de aprender a escuchar. Este es un regalo de Dios a través de un maestro. El maestro tiene que ser diligente en escuchar para poder transmitirle al pueblo lo que Dios quiere, ¿verdad? Y Dios pone ejemplos acerca del oír inteligentemente. Eso es poner toda la atención debida a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Oír inteligentemente, no oír por oír, no solo estar ahí, sino que escuchar con el corazón, ¿verdad? Entender es entender y también es obedecer. Voy a borrar aquí y me voy a pasar para acá, mejor está un poquito menos complicado pasarse por aquí. Haceme un favor, mamacita, mojame una servilletilla con alcohol en gel y me la pasas por ahí. Gracias. Un traguito de agua. Y se nos había olvidado orar, ¿verdad? Siempre los nervios lo traicionan a uno. Entonces yo vengo y quiero de una vez dar la clase y terminar, ¿verdad? Pero sí, los nervios lo traicionan. Perdónenme, hermano, sí. Nos vamos a poner delante del Señor y vamos a pedirle a Dios que nos llene con su sabiduría y con su amor y que nos enseñe a oír inteligentemente. Creo que solo un cuarto de pizarra voy a usar. Si me haces favor y me pasas otras servilleticas, sería bueno. Bueno, vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque podemos reunirnos hoy, Señor, para escuchar tu voz. Gracias, Señor, que tú nos permites oír tu palabra, que tú nos permites, Señor, dar esta enseñanza, Dios mío, y que seas tú glorificado, Señor, hoy en medio de tu pueblo. Toma gloria, toma honra, Señor. En este lugar envía un ángel a mi vida que quite toda forma humana, toda manera humana de ver tu palabra, Señor, y que tú nos llenes de tu conocimiento, Señor, de esa buena forma de oír tu voluntad, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz en medio de nosotros, Señor, y te pedimos que tú nos hables, que nos llenes con tu verdad, con tu palabra, que nos llenes nuestro conocimiento y que podamos hoy, Señor, aprender de este tema, pero sobre todas las cosas, Dios mío, más que aprenderlo, que podamos ponerlo en práctica, Señor, que cada uno de nosotros pueda aprender a oír inteligentemente tu voz y tus instrucciones, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como le decía, es Sema, que se deriva del hebreo Shama. Tengo tilde aquí. Es la palabra del hebreo 80-85. Del hebreo 80-85. ¿Sí? Significa
oír inteligentemente, escuchar, atender, y obedecer. Sí, en esas funciones, ¿verdad? Dios quiere que al oír inteligentemente, uno está escuchando, y usted sabe que no es lo mismo oír que escuchar, ¿sí? Porque escuchar requiere de toda mi atención. Atender es prestar atención a lo que Dios está diciendo, y obedecer es ejecutar la instrucción que yo recibí, ¿verdad? Entonces, podemos ver que oír inteligentemente, en función de esto, es escuchar, atender y obedecer. No solo es para que oigamos y nos hagamos, como dijo Santiago, oidores olvidadizos de su palabra, sino que es para que la pongamos en práctica, porque Dios lo que quiere es, a través de su voz, darnos instrucciones para que nosotros sepamos caminar en sus caminos. Uno de los mayores problemas que atraviesa a la mayoría de las personas es que no escucha bien, o no oye bien, o no entiende bien. Entonces, si no entiende, no está escuchando inteligentemente. Si oye inteligentemente, entonces está con su atención y tiene la facilidad de poder poner en práctica lo que Dios quiere. Mire que yo iba a decir, mire qué bonito es Dios, ¿verdad? Porque ponen al sordo, porque yo soy medio sordo, a hablar de oír. ¿Sí? Pero a mí el Señor me sanó hace 2 semanas y me destapó mis oídos, gracias, la gloria sea a Él. Pero sí, es cierto que yo siempre he tenido mucha dificultad para oír bien, ¿sí? Siempre desde pequeñito he tenido problemas auditivos y me cuesta, ¿verdad? Me cuesta oír, siempre me costó. Pero Dios tiene propósitos en la vida, y yo entiendo que yo soy un propósito de Dios, ¿sí? Y entonces quiero estar aquí como tal, como propósito de Dios, ¿verdad? Porque cuando usted y yo entendemos que somos propósito de Dios, entonces podemos escuchar, oír, atender y hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Hechos, al 3, a Hechos 3:6, pero es Hechos 3:6 la cita, pero yo quiero empezar a leer desde el 4, porque quiero unas características que tengo aquí. Ya puedo borrar esto, ojalá que ya lo hayan copiado, hermanos. ¿Sí? Oír, escuchar, Shama 80-85. Oír y escuchar inteligentemente. Entonces, nuestra primera cita es Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, del verso 4, vamos a empezar a leer. ¿Sí? Dice Pedro con Juan, no, mejor desde el 3, hermano, perdóneme, mejor desde el 3. No, creo que no. Creo que desde el 1, para que entendamos todo el concepto, mejor desde el 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna.
Pedro, con Juan fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Y él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, mire, si hay algo que Pedro oyó y aprendió de Jesús, era esa intención de Jesús de llevar sanidad, ¿verdad? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, porque si usted ve, dice que Pedro se detuvo y lo vio y le fijó la mirada, lo vio, entendió cuál era la necesidad y escuchó, ¿sí? Pedro oyó inteligentemente a la necesidad de este hombre y le dio lo que él necesitaba. Ese es el oír inteligentemente, cuando usted está completamente centrado, atento a lo que Dios a la instrucción que Dios le va a dar, ¿verdad? Porque Pedro le dice: míranos, si nosotros andamos de pescadores, sí, o sea, somos pescadores, somos gente humilde, ¿verdad? Pues ese es el término coloquial que usamos aquí en Guatemala, sí, pero somos ciudadanos normales, ¿va? Para decirlo así, para no ponerle escala social al asunto, sino que solo para decirlo así: míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo que Pedro tenía era algo mejor, ¿verdad? Porque no era oro y no era plata, sino que lo que Pedro le regaló fue que sus tobillos y sus pies fueron afirmados del Señor del cojo de la puerta la hermosa. Entonces, Pedro oyó atentamente lo que Dios tenía para regalar en ese momento, ¿sí? Esas son las bendiciones del oír inteligentemente. Un maestro de la palabra debe de poder escuchar inteligentemente para dar lo que necesita la persona, ¿sí? Lo que necesita, porque este hombre ya había conformado su vida con que lo pusieran en la puerta y ahí pedir limosna, ¿verdad? Yo a veces, mire, cuando voy en el trabajo y miro personas pidiendo dinero en los semáforos, yo digo, ellos tienen capacidad de hacer algo más que pedir dinero en el semáforo, ¿sí? A como yo lo veo. Y lo que habría que llegar y hacer es liberarlos de esa sordera espiritual que ellos tienen y por lo cual no pueden, están limitados a pedir en el semáforo. Entonces, el maestro oye atentamente la voz de Dios y la transmite. Ese es el concepto que hoy vamos a manejar. Y la transmite al pueblo de Dios, ¿sí? Y el pueblo de Dios es guiado a través de él, ¿verdad? A través de lo que él recibe de Dios. Él dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que Pedro tenía? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es capaz de hacer sanidades en medio de su pueblo, ¿sí? Lo hemos visto, ¿verdad? Hemos experimentado las sanidades. Entonces, oír inteligentemente es captar la voz del cielo, la instrucción del cielo, para que los demás puedan ser bendecidos a través, no de Pedro, porque no era de Pedro, sino que era a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que llegó la sanidad, ¿sí? Se ejecutó un milagro de Dios a través de una sanidad, pero porque Pedro escuchó bien. Podemos ir, digamos, al primer de los mandamientos cronológicos, que es Deuteronomio 6:4. Los voy a ir poniendo aquí.
Deuteronomio 6:4. Y hoy me va a perdonar, hermano, pero estoy con la versión multiversiones, entonces estoy así, con esta no soy muy ducho. 6:4, con la otra tampoco soy muy ducho, pero bueno, ¿verdad? Usted me entiende, yo sé que usted me entiende. Entonces, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La de las Américas dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? ¿Cuál es la comanda? El Señor es nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que hay que aprender a hacer? A escuchar a Dios, a escuchar lo que Dios quiere decir. Dios está transmitiendo una orden, se está presentando delante de su pueblo, pero Él está diciendo, oye, oh Israel, Jehová es tu Dios, Jehová Dios, uno es. ¿Sí? Entonces se presenta, ¿verdad? Y nosotros debemos de escuchar inteligentemente y atender a esa instrucción. Si yo le pregunto ahorita, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Quién es? Jehová, nuestro Dios. Uno es. ¿Sí? Esa es la instrucción. El oír inteligentemente, con entendimiento. El oír bien, el oír, escuchar, atender, obedecer, como lo hemos dicho desde un principio. Dice, cuando Dios da bendiciones, o sea, cuando Dios otorga bendiciones lo hace a través de sus siervos, los maestros. Precisamente este es un tema que habla mucho del ministerio del maestro, porque él es el que escucha diligentemente y transmite lo que Dios tiene para decirnos, ¿verdad? Entonces es Dios el que gobierna en ese sentido. Entonces dice en Deuteronomio 28:1, dice Reina Valera, acontecerá que si oyeses atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, las Américas, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Sí, las instrucciones que Dios tiene para darnos son para bendecirnos. Las instrucciones que Dios tiene para nosotros son para que aprendamos, que sepamos cómo caminar en el Señor, cómo es que Dios quiere que andemos y cómo es que debemos de vivir nuestra vida, ¿verdad? La vida cristiana, lo que tanto anhelamos, parecernos a Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Pero Dios quiere bendecirte hoy, ¿sí? Pero para recibir la bendición debemos de aprender a oír, ¿sí? Oír es, vamos a hacerlo así, de esa temática. Oír es escuchar, atender, obedecer. Esas son las tres funciones de oír inteligentemente. Shama, escuchar, atender, obedecer. Esas son las tres cualidades de oír inteligentemente. Sí, vamos a ir a 1 Samuel. ...15... 22.
Usted conoce esta historia, ¿verdad? Es la historia donde Saúl desobedeció una orden directa del Señor, ¿verdad? Y Samuel le dijo, se complace tanto en los... Primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Primero de Samuel 15:22. No lo pusimos, lo vamos a poner. Primero Samuel 15:22. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó aquí en esta situación, amados hermanos? Que Samuel le dio instrucciones a Saúl sobre lo que debían de hacer en la guerra, que debían de eliminar a todos, que debían de eliminarlo todo, que debían de acabar con todo lo que había. Mas sin embargo, él vio, me imagino que vio a Samuel, se paró enfrente de él y como que estaba pensando en otra cosa, como sucede mucho, ¿verdad? A veces cuando uno está predicando la palabra, hay cuerpos presentes, pero mentes ausentes. Y así le ha de haber pasado a Saúl, ¿verdad? Él le estaban dando instrucciones y él estaba divagando en otro tiempo, por lo tanto, no escuchó inteligentemente, no puso atención, o sea, no atendió, no escuchó, no obedeció, ¿sí? Por lo cual, Dios lo apartó, lo hizo a un lado, ¿sí? Lo desechó para que él no fuera rey. Mire el peligro que corremos cuando Dios nos da una instrucción directa por medio de un maestro, por medio de un pastor, por medio de su palabra. Dios nos dice algo y nosotros no ponemos atención, no obedecemos, no oímos inteligentemente, no lo ponemos por práctica. Entonces perdemos, ¿verdad? Perdemos, como dijo aquel, perdemos el año por no poner atención, ¿verdad? Por no escuchar con inteligencia lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros sabemos que vivimos por medio de la fe, ¿verdad? Me voy a poner por aquí. Vivimos por medio de la fe. Y Romanos 10:17, lo voy a poner aquí arriba. Nos habla de eso, ¿verdad? Romanos 10:17, ¿qué dice? Vamos a buscar. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que se refiere a nosotros. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír inteligentemente, ¿verdad? Ya quedamos de que oír no es calientabancas los domingos en la iglesia, ni solo cuando toca, sino que oír la palabra de Dios es escuchar, atender y obedecer. Yo quiero recalcar estas 3 instrucciones, ¿verdad? Todo el tema lo voy a estar repitiendo para ver si desde casa hacemos repeticiones y se nos va quedando que oír inteligentemente es escuchar, atender, obedecer. ¿Sí? Pura clasecita de párvulos. Escuchar, atender,
obedecer, para que se nos vaya quedando, ¿sí? No vaya a creer que me estoy burlando de ninguno, sino que simple y sencillamente estoy tratando de que todos nosotros entendamos en nuestro corazón. ¿Me permite? Voy a tomar un poquito de agua. Entendamos en nuestro corazón que lo que recibimos de la parte de Dios es para obedecerlo. ¿Sí? Para obedecerlo. Vamos a hablar de, creo que son 1, 2, 3 temas acerca del oído. El primero es, despierta el oído. Oído. Despierta el oído. Isaías 50. ¿Dónde estás, Isaías? Aquí está. 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Sí? Eso es despertar el oído. Sí, lo quiero leer en las Américas, sí. Sigo con la versión de las Américas. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor despierta mi oído para que yo escuche como los discípulos. Sí, recordemos, ¿verdad? Pedro primero fue discípulo del Señor antes de ser apóstol y él después pudo hacer las mismas obras que Jesús hacía, ¿verdad? Sanar cojos, restaurar vista, destapar oídos, ¿verdad? A los sordos, así como me pasó a mí, que es una maravilla poder oír bien. ¡Ah, qué rico! ¿Sí? Despierta el oído. Una de las funciones acerca de despertar el oído es esa, ¿verdad? Recibir la instrucción de Dios para transmitírsela al pueblo. Y despierta es sinónimo de levántate. Recuérdense, ¿verdad? Que esta semana Dios ha estado hablando con nosotros acerca de levántate. ¿Sí? Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Serás lleno de esa palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero cuando tú oyes al Señor, tus oídos son destapados y entonces puedes empezar a obrar de la parte de Dios para que el Señor tome gloria y tome honra acerca de nosotros. Porque mire él qué bonito, el Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. ¿Sí? Aquí tenemos personas que vienen cansadas de la vida, que vienen que con tanto problema, tanta situación. Ya ve que hoy uno maneja mucho estrés, ¿verdad? Hoy se maneja mucho ese término, uno maneja mucho estrés, y luego ya no le dicen a uno, ¿cómo está, hermano? Estresado. Ya no dicen bendecido, sino que estresado, ¿verdad? Y uno tiene que tener una palabra, usted tiene que tener una palabra de discípulo para sostenerlo, ¿verdad? No tenga pena, hermano, oremos, mire, el Señor es bueno, el Señor lo va a sanar, el Señor, usted sabe, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio,
cumple tu ministerio, cúmplelo. Ese es despertar el oído. Y tenemos Job. Vamos a ir a Job. (36:15). Job 36:15. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. ¿Sí? Las palabras de Dios son para que nosotros las atendamos y que podamos escucharla y saber, ¿verdad? Entender. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y de la fe ya hemos hablado, no vamos a hablar mucho, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. Y eso ya dijimos que cuando uno está convencido, ya lo dijimos, que cuando uno está convencido, aunque esté equivocado, uno está en la razón. ¿Sí? Entonces, al pobre librará de su pobreza, en la aflicción destapará su oído. ¿Sí? Hemos aprendido, ayer vimos un bonito ejemplo con el pródigo 1, que estaba en situación de que quería comerse hasta las algarrobas de los cerditos, pero él oyó dentro de él una voz que decía: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Sí? Oyó esa voz. Yo sé que usted y yo hemos oído esa voz en los tiempos de aflicción. Yo sé que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha dicho que no temamos, que Él está con nosotros, que nos esforcemos, que seamos valientes, que confiemos plenamente en Él y que Él hará su obra, ¿verdad? Que Él hará su obra en cada uno de nosotros hasta el día de Cristo y nos llevará y la irá, no solo hará su obra, sino que la irá perfeccionando. Eso es despertar el oído, ¿sí? Necesita el oído ser despertado, ¿verdad? Despiértate tú que abostezas o tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando Cristo lo alumbra a uno, mi amado hermano, y toda tiniebla se va lejos. A la luz de Cristo, toda tiniebla desaparece. Ahora vamos a ver este que es un poquito más largo. Abre el oído. Abre el oído. Isaías 50 otra vez. (55) Vamos a ponerlo aquí porque el otro no lo puse, ¿verdad? (50, verso 5). Dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. En las Américas dice: el Señor Dios me ha abierto el oído y yo no fui desobediente ni me volví atrás. ¿Sí? No fui desobediente. Abre el oído a la obediencia a Cristo. Sean llevados todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿sí? A la mente de Cristo. Entonces,
Cuando usted tiene obediencia, esos temas ya lo vimos, cuando su oído está abierto, usted tiene obediencia y puede entender y puede saber y puede discernir entre la palabra de Dios, la instrucción que Dios mismo está dando a través de sus maestros para nuestras vidas. Ya le digo, ¿verdad? La función de oír inteligentemente, otra vez lo vamos a repetir. Vamos a ver si se nos va quedando. A ver, ¿quién lo pone ahí? ¿Quién lo pone? A ver, ahí está la Abby que está viendo el teléfono. A ver, ¿quién es el primero? Al primero que lo ponga le vamos a dar... ¿Qué le vamos a dar? Un premio. ¿Qué le vamos a dar? Una estrellita con marcador permanente, dice la Abby. ¿Cómo es, hermanos? Amados hermanos, vamos a ver. ¿Ya hay alguien ahí escribiendo, no? ¿No? Aquí está retrasado. Ellos lo van a ver un poquito más tarde. Perdón. Bueno, pero sí, me decís, si alguien escribe, me decís. Es, oír inteligentemente es escuchar, atender, obedecer. ¿Sí? Entonces, abrir el oído es obedecer. El Señor abrió mi oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Yo no regresé. Yo obedecí la palabra de Dios. Yo hice lo que Dios me pidió que hiciera. Yo me pongo en acción para hacer lo que Dios demanda de mí, lo que Dios me pide que yo haga, ¿verdad? Eso es lo que debemos de aprender. Vamos a ir a Jeremías 6:10 y vamos a ver la contraparte, ¿verdad? Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Mire, cuando la gente tiene sus oídos cerrados, porque esto es abrir el oído, entonces el contrario de abrir el oído es cerrar el oído. Cuando uno habla con las personas y las personas en vez de atender, escuchar y obedecer, hacen lo contrario, que es ignorar, qué me importa y ser desobedientes, sucede que no pueden escuchar bien la voz de Dios. Se necesita de personas que quieran que sus oídos sean abiertos a la justicia del Señor, a la palabra de Dios, y necesitamos que usted hoy abra sus oídos, o que por medio de esta palabra, por medio de estas enseñanzas, sus oídos sean abiertos y usted pueda recibir en usted la palabra de Dios implantada, ¿verdad? Porque la habilidad en abrir el oído consiste en convertir el logos en rema, en una palabra directa al corazón, ¿verdad? Sabemos que el logos es la palabra escrita, pero que el rema es el mensaje directo de la parte de Dios que viene a nuestra vida. Lo que Dios directamente está hablándonos, la instrucción que Dios quiere poner en nosotros. Vamos a ir rápidamente después a Mateo. ¿Cuál vimos? Isaías 55. Después vimos Jeremías. El que acabamos de leer es Jeremías 6:10, si no estoy mal. Y ahorita nos vamos a ir a Mateo 7:32 al 35. Mateo 7 del 32 al 35.
Ya hay que comprar otro frasquito, un frasquito de tinta. Ahí me recordás. Vamos a ir rápidamente, con la rapidez que la tecnología nos permite. Mateo 7. Pucha. Vamos a ver, Mateo no tiene 32. Y no es Mateo, es Marcos. Plano. Regresémonos, vamos a ver. Cabal, es Marcos. Del 32 al 35. ¿Sí? Cabal, perdonen hermanos, no es Mateo, es Marcos. Pero así venía en el... Así es que, culpa mía por no revisar. Es Marcos 7, del 32 al 35. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas en él y escupiendo tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Mire, lo que pasa aquí es que cuando la gente, usted sabe ese tema, ¿verdad? El que no oye bien, no puede hablar bien. Sí, un gran porcentaje de los sordomudos tiene esa situación en su vida de que no puede escuchar bien, ¿sí? Como no escucha bien, no puede hablar bien. Entonces necesita que sus oídos sean abiertos, efata, ¿sí? Así que sus oídos sean abiertos para que pueda hablar bien. Habilitar a las personas en el oír inteligentemente para que ellas puedan predicar la palabra, ¿verdad? Cuando el pueblo escucha bien, puede hablar bien del Señor, puede hacer maravillas, ¿sí? Puede hablar, puede dar testimonio, no se chivia, dijo un fulanito por ahí, no se chivia cuando lo ponen a hablar en público o cuando el hermano le dice, hermano, venga y ore, despídanos en oración, o hermano, mire, necesito que usted dé este tema, o hermano, mire, ¿sí? No tiene porque, escucha bien, habla bien, ¿sí? Escucha bien, habla bien. Entonces necesitamos de que nuestros oídos sean destapados para poder hablar las maravillas que Dios tiene para nosotros. Ahora vamos a ver qué es abre el oído. Sí, abre el oído. Y ahora vamos a ver el otro. Destapa el oído. Destapa el oído. Isaías 35:5. Isaías 35:5.
Esa se la sabe si hasta la cantamos. Lo voy a leer desde el 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo, cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Que Dios bendiga su palabra. ¿Sí? Esta es destapa el oído, ¿verdad? La fuerza de quitar todo tapón, todo cerumen, todo exceso de suciedad que hay en medio de nosotros. ¿A qué es lo que oímos, verdad? Porque hay personas que no oyen a Dios, pero que oyen al aquel uno que les conté, ¿verdad? Y eso es un tema delicado. Entonces, cuando uno oye a aquel uno que les conté, el oído como el oído natural, ¿verdad? También se llena de cerumen, se llena de suciedad, se infecta, ¿verdad? Se infecta, le pasan cosas y la persona deja de escuchar. Esto sería en un grado mayor de abrir el oído y de despertar el oído, ¿verdad? Es el más grande, destapar, porque cuando la gente en realidad no escucha bien o inteligentemente, es porque definitivamente necesita que lo llevemos a hacerse un lavado de oídos, y eso se hace con la palabra de Dios, ¿verdad? Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, se destaparán. Tener los oídos tapados es, yo no sé, yo sí sé qué es tener los oídos tapados. Es el caos, ¿sí? Es lo peor que le puede pasar a uno, no oír nada, ¿verdad? No que la gente le hable a uno y que uno así se les quede viendo, o que sucedan cosas alrededor y uno no oye porque tiene los oídos tapados. Y así pasa con el pueblo o la gran parte del pueblo, que como oyen otras cosas, entonces tienen cerumen, tienen suciedad, o en casos más complicados tienen infección de oídos y por lo tanto están sordos a la palabra de Dios y no pueden escuchar lo que Dios tiene que decirles. Y como no pueden escuchar, no pueden hablar. Y como no pueden hablar, no pueden caminar en los caminos del Señor, porque no saben cómo. Entonces hay que traer la jeringa y lavar los oídos, ¿va? Que ese es el caso extremo que se lo hacen a uno en el hospital, que agarran la jeringa con agua tibia y se siente horrible, ¿verdad? Pero en realidad es para nosotros una bendición que el Señor nos haga lavado de oídos para que podamos escucharlo bien, para que podamos oír con claridad, para que podamos tener entendimiento. Porque otra vez lo vamos a repetir ya para que se nos vaya quedando bien. Oír inteligentemente es escuchar, atender, obedecer. Esas son las tres cualidades. ¡Qué bien! Ya no lo vamos aprendiendo. ¿Alguien lo escribió o no? No me están poniendo atención. No me están oyendo. Ah, bueno. Lástima porque el tema está muy bonito. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Verso 51. Agárrese porque lo que le voy a decir, mire pues,
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Mire qué sentencia cuando el oído está completamente cerrado, ¿verdad? Se vuelve uno duro de cerviz, se vuelve incircunciso del corazón, porque es necesario que la palabra de Dios la escuchemos con oídos circuncidados, Señor, amado hermano, con oídos circuncidados, con nuestros oídos operados, de tal manera que podamos oír bien lo que Dios tiene para decirnos, ¿sí? Y porque el no oírlo nos convierte en esta situación, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, siempre resiste la palabra de Dios. ¿Conoce usted personas que resisten la palabra de Dios? Yo sí conozco algunos. Y lo que realmente tienen es una buena infección de oídos. Y hay que entrarles y echarles una buena lavada para que puedan oír. Necesitan que sus oídos sean operados, circuncidados sus oídos para escuchar la voz del Señor. Porque cuando uno escucha la voz del Señor, no es difícil someterse a la voluntad de Dios. No es difícil porque usted sabe que está agradando al Padre. No es difícil porque usted está escuchando y nadie lo puede quitar de que usted está plenamente convencido de que la voz que está escuchando es la voz de Dios. Y cuando uno escucha la voz de Dios, no tiene dificultades para servir a Dios. No tiene dificultades para seguir a Dios de corazón. No tiene dificultades para que su vivir sea Cristo y su morir sea ganancia. Yo digo que hay muchas, no digo, sino que es la verdad. Hay muchos que necesitan oír con oídos circuncidados, destapados sus oídos, lo que Dios tiene para decirlos. Mire, el Señor viene pronto, ya, es Maranata. Y hay mucha gente que está por ahí preocupada si se va a poner la vacuna o no. El Señor viene pronto. Y en lugar de que estemos buscando misericordia de parte de Él, estamos buscando placeres, paseos. El Señor viene ya y el arrebatamiento se va a dar y nosotros no nos estamos preparando como debemos de prepararnos. No estamos oyendo inteligentemente lo que Dios tiene que decirnos. ¿Sí? No oímos, necesitamos que nos destapen los oídos, que nos quiten la cería, el cerumen, lo sucio. En un buen caso, una buena cirugía de oídos, una buena circuncisión de oídos para poder escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. La palabra de Dios está viva y necesita ser escuchada con oídos circuncidados, con entendimiento, con razón. ¿Sí? Necesitamos aprender y practicar las tres cualidades de oír inteligentemente: escuchar, atender, obedecer. Shamá, Shamá. Oye, oh Israel. No el hermano Israel, va, el pueblo de Dios. Ahora póngale su nombre. Oye, oh William. Jehová tu Dios uno es. A Él solo amarás, a Él solo servirás. Busquémoslo y leámoslo para terminar. Deuteronomio 6, verso 4. Hermana Nidia ya puso aquí. ¿Quién puso? Hermana Nidia. Hermana Nidia.
Hermana Nidia, a la Rebeca le debe un premio. Son mentiras, son mentiras. Son mentiras, son mentiras, son mentiras. ¿Qué dije? Deuteronomio 6, verso 4, ¿ah? Dice: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero amarás al Señor tu Dios. Oye esta instrucción: amarás al Señor tu Dios. No es una opción, es un mandamiento y hay que oírlo inteligentemente. Oír inteligentemente es escuchar, atender, obedecer. Amado hermano, que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Y este ha sido el tema de Sema o Shama, oír inteligentemente. Padre bueno que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos las gracias, Dios mío, porque tú eres fiel, verdadero, bondadoso, Señor. Y sabemos, Señor, que hoy has hablado a muchos corazones. Gracias, Señor, por este hermoso tema. Gracias, Dios mío, porque tú nos has hablado hoy, Señor, y te pedimos, Dios, que circuncides nuestros oídos. Destapa nuestros oídos, Señor, a manera que podamos oírte inteligentemente, Señor. Enaltécete, Señor, para que podamos ser tus hijos, hablar tu verdad, escuchar tu palabra, seguirla, amarla, obedecerla, Señor. Sobre todo, amarte a ti, Dios mío, entregarnos día con día y de corazón, Señor. Concédenos esa gracia, multiplícanos el amor hacia ti, Señor. Haznos crecer en amor, en sabiduría, pero sobre todo, Señor, que podamos de día y de noche escuchar tu voz, Señor. Aumenta en nosotros el hambre de oír tu palabra. Danos hambre, Señor, ponnos esa necesidad de tener hambre y sed de tu palabra y de tu justicia. Ponla en medio de tu pueblo, Señor, que te busquemos, pero sobre todo que no nos hagamos oidores olvidadizos, sino que pongamos por práctica todo aquello que tú nos has enseñado, Señor, toda la palabra con la que tú nos has hablado. Te esperamos, Señor, te estamos esperando, Señor Jesús. Ven pronto, Señor, por favor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, abracito. Ósculo santo. Que Dios lo bendiga. Se me cuida. Y espero que haya disfrutado este tema tanto como yo lo disfruté. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga.